La palabra juicio está ligada a la palabra justicia. Y es por eso que todo aquel que se siente culpable, la palabra que más teme es la palabra juicio. La Biblia enseña que toda la humanidad va a pasar por un juicio. Y aquí surgen algunas preguntas. ¿Cómo podré pasar yo por el juicio si soy un pecador, por lo tanto soy culpable? Si el juicio da una sentencia, una condenación o liberación, ¿quién nos podrá defender? Además, en este juicio hay un acusador, hay testigos, hay un código. Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil, tu programa de estudio bíblico semanal, y yo estoy una vez más aquí con la palabra de Dios para poder, una vez más, juntos profundizar en aquellas maravillosas enseñanzas que Jesús nos dejó. Hoy hablaremos aquello que Jesús enseñó respecto al juicio, sobre el juicio. El juicio es un tema bíblico, sin embargo, es un tema impopular. ¿Por qué impopular? Muchos tienen temor ver el juicio en la Biblia, otros prefieren no tocar ese tema porque probablemente no comprenden bien el tema del juicio. Sin embargo, el juicio no es para que nosotros podamos tener miedo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro abogado jamás ha perdido algún juicio. Nuestro abogado nos va a defender. Es decir, para todo cristiano, el juicio no significa condenación. Para todo buen cristiano, el juicio significa buena noticia, buena esperanza. Porque es allí donde nos declaramos justos, no por nuestros méritos, sino porque los cristianos tenemos el mejor abogado, que es Jesucristo. Bienvenidos amigos, hoy vamos a estudiar un tema fascinante. Ya les dije que es un tema impopular, no todas las iglesias predican este mensaje, a pesar de ser un tema bíblico, simplemente por el hecho de ver al juicio como algo que da terror, da miedo, ¿verdad? Puede asustar a la gente. Sin embargo, hoy vamos a descubrir que el juicio se trata de esperanza. Es verdad que está ligado a la justicia, pero nosotros, si caminamos con aquel que es justo y perfecto, que es Dios, vamos a pasar este juicio de la mejor manera. ¿Estamos listos entonces para abrir la palabra de Dios y descubrir este fascinante tema? Vamos a hacer una oración. Querido Dios, gracias porque hoy nos permites abrir tu palabra y junto a miles de personas que están viendo este programa a través de redes sociales y de la televisión, también podrán comprender aquel tema maravilloso sobre el juicio. Es maravilloso para quienes creemos en ti. Por eso ayúdanos hoy a afianzar nuestra fe, a crecer en relación contigo para que cuando pasemos por este juicio, para nosotros pueda ser la mejor noticia de liberación. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó acerca del juicio? Primera pregunta que tenemos que responder es la siguiente. ¿Por qué se necesita un juicio? ¿Por qué es necesario un juicio? Si bien es cierto, en un juicio se declara una sentencia, ¿verdad? Una sentencia, si es culpable, es una sentencia de condenación. Pero si es inocente, es una sentencia de liberación. ¿Por qué Dios necesita hacer un juicio? Recordemos que Dios es justo, pero su justicia es revelada. Nadie puede decir Dios es justo, pero no sé cómo hace justicia. Su justicia es abierta. Cuando el pecado entró en el mundo, recordemos que nuestro planeta no fue el único lugar que fue creado por Dios. Dios creó el universo. Incluso hay otros mundos, otros planetas que no cayeron en pecado. La ciencia no ha descubierto todavía seres vivos en otros planetas, pero existen seres que fueron creados por Dios. Más allá de los seres que puedan existir, existen los ángeles. Y todo el universo está a la expectativa de cómo Dios puede tratar al ser humano. Ahora, para que el trato sea justo, entonces tiene que haber un juicio. ¿Correcto? Y a través de ese juicio se determina quién se salva y quién se pierde. ¿Por qué es necesario un juicio? Entonces, voy aquí a aclarar por dos razones fundamentales. Primera razón, porque su justicia es revelada y comprobada ante todo el universo. Y la segunda razón es para que los redimidos, es decir, los salvos en el cielo, no tengan rastro de duda
de por qué Jesús salvó a quién y por qué, o por qué alguien se perdió. Porque resulta que en el cielo llegaremos y empezaremos a buscar a ciertas personas que creímos que van a estar allá, pero no los encontraremos. Entonces alguien va a pensar que Dios fue injusto, porque también encontraremos a personas que jamás pensamos que se iban a salvar. ¿Ustedes imaginan el encuentro que tendrá en el cielo Esteban y Pablo? Saulo estaba mirando cuando Esteban moría. Esteban moría como un mártir cristiano por Jesús, y Saulo consentía la muerte de Esteban. Y Esteban murió sin saber que Saulo se arrepintió. Pero en el cielo estará el asesino y el asesinado juntos. ¿Cómo poder explicar la justicia? Entonces, para eso, ¿qué cosa es necesario? Un juicio. Para responder todas nuestras preguntas, porque la justicia de Dios es revelada ante los seres y ante los redimidos. Todos sabremos por qué se perdió el que se perdió y por qué se salvó aquel que se salvó. El juicio, por eso, es necesario. Ahora, toda la humanidad va a pasar por un juicio. Y nosotros somos conscientes de que vivimos en una sociedad, en un mundo totalmente injusto. Hoy la justicia incluso se compra o se vende. Hay tanta corrupción, hay tantas personas que están en la cárcel de manera injusta, y hay tantas personas que están en libertad cuando deberían estar en la cárcel. Esa es la justicia humana. Pero ante la justicia divina, nada se puede esconder. Ante la justicia divina no existe soborno, no existe hipocresía, no existe apariencia. Porque Dios ve más allá de nuestras acciones, Dios ve motivaciones. Probablemente me esté escuchando algún alcalde, algún político, alguna persona que tiene poder e influencia. En tus manos Dios colocó autoridad y responsabilidad. Y es probable que tú estés envuelto en un acto de corrupción. Estoy hablando para un juez que hace pocos días dio un dictamen en contra de alguien que debería estar libre, o de alguien que soltó a alguien que debía tener consecuencias o pagar las consecuencias. Querido, hay un ser justo que está mirando también tus acciones. Y quiero que sepas que tú un día serás juzgado por todo aquello que estás haciendo. Hay gente que violenta a los demás, hay gente que es injusta con los demás, que desprecia a los demás, que quita el pan de los demás. Dios está juzgando, los ángeles están tomando nota de cada acción y Dios conoce incluso tu motivación. Por eso, si tú estás haciendo eso, para de hacer eso, porque un día, por todo aquello que haces, aun cuando nadie te ve y aun cuando pienses que nadie te descubre, Dios te está viendo. Y un día tú y yo pasaremos por un juicio. Toda la humanidad pasará por un juicio. Ahora fíjense una cosa, Mateo 11, 21 y 22, Jesús mismo declara que pasaremos por un juicio. Allí Jesús dice, ¡ay de ti, Corazín! Es impresionante cómo aquí Jesús empieza a hablar sobre dos ciudades. Corazín es una ciudad y ¡ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Esto ya hablamos un poco en el programa anterior, de que el castigo será gradual, ¿correcto? De acuerdo a las oportunidades que el ser humano desperdició o la maldad que practicó. Sin embargo, Jesús dice, habrá un juicio. Y en el día del juicio, ustedes tendrán mayor castigo que las otras. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron la oportunidad de tenerme a mí. Yo hice milagros y ustedes me rechazaron. Ustedes perdieron la mayor oportunidad. Si estos milagros que ustedes vieron se hubiese hecho en esas ciudades, ellos se hubiesen arrepentido. Entonces, en el día del juicio, el castigo para ustedes será mayor. Jesús está hablando entonces aquí ¿de qué? De un juicio. Maribel.
Las personas, en la Biblia comenta que hay un libro de la vida, que las personas Ujú. que le reciben a Jesús, Es verdad. igual van a pasar por el juicio o ya no. Muchas gracias. Esa pregunta voy a responder ahora mismo cuando veamos que hay 3 fases de juicio. Pero voy a responder aquella pregunta. Gracias por hacerla. Ahora fíjense, Jesús dice que hay un juicio. El asunto es lo siguiente. Cuando nosotros somos acusados por alguna cosa y vamos a un juicio, va a depender de 2 cosas para poder ganar ese juicio. Número 1, de nuestra inocencia, ¿verdad? Pero número 2, de nuestro abogado y de quién es el juez. ¿Es así o no? Porque tú puedes ser inocente, pero si tienes un mal abogado, en lugar de salvarte puede condenarte. Y si el juez no te conoce, también. Ahora fíjense, para muchos puede parecer mala noticia el juicio, pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia la encontramos en Juan 5:22. Dice así, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio ¿a quién? Al Hijo. Wow. ¿Quién es nuestro juez? Cristo. Entonces, si yo quiero pasar bien en este juicio, tengo que ser amigo del abogado y ser amigo del juez. Luego vamos a descubrir que el abogado también es Cristo. Entonces, Cristo se convierte en mi abogado y mi juez. Todo lo que yo tengo que hacer para pasar bien el juicio es que tengo que conocer, tengo que ser amigo del abogado y del juez. Por eso, fíjense aquí. Juan 17:3 dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, como el único Dios y a Jesucristo. Quien conoce a Jesús, su vida va cambiando. Va transformando su carácter y va colocando su vida en armonía con la voluntad de Dios. Cuando pasa por el juicio, quien se presenta no es la persona sola. ¿Con quién se presenta? Con el abogado. Y el abogado le defiende. ¿Correcto? Entonces, en el juicio, cuando tú pasas con el abogado, que es Cristo, tú pasas limpio. No por lo que tú has hecho o no hayas hecho, sino porque los méritos de tu abogado, de aquel que te defiende, dice, yo garantizo. Yo le garantizo. ¿Y por qué Jesús podría garantizarnos? Porque nosotros tenemos una comunión, una relación con Él. Entienden que en el asunto de juicio es cuánta comunión tengamos con Dios, cuánta relación tengamos con Jesús. Hay 2 maneras de presentarnos al juicio. La primera manera es, yo estoy aquí. ¿Quién eres? Fulano de tal. ¿Qué cosas has hecho? Bueno, yo hice buenas obras, hice una ONG, hice tanto bien. Tus mejores obras no alcanzan para pasar este juicio. Pero si tú te presentas con Jesús, Jesús dice, es verdad que Él peca, pero Él me pide perdón. Es verdad que Él comete faltas, pero Él camina conmigo. Mi justicia lo paso a Él. Entonces, los 2 pasamos. ¿Entienden? O sea, por eso es que para un cristiano, el juicio no es un tema de miedo. Es un tema de esperanza. Es más, debemos pasar por el juicio. Y queremos pasar. Miren, Jesús en Mateo 25 contó una parábola. Dice, a los de la derecha llamó cabritos y a los de su izquierda llamó ovejas. A las ovejas les dirá una cosa y los cabritos otra cosa. En una parábola que él contó. ¿Por qué ovejas? Miren, el libro de San Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. Interesante. Somos ovejas porque escuchamos la voz del pastor, reconocemos la voz del pastor. Y aquel que reconoce la voz del pastor y dice, y me siguen, porque escuchan mi voz y me siguen. Aquel que escucha la voz de Dios, aquel que sigue a Dios, que camina con Dios, no debe tener miedo a nada. Porque quien le defiende, ¿quién es? Es Cristo. Entonces, Jesús dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¡Wow! ¡Qué promesa! No vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué cosa está diciendo aquí Jesús? El que oye mi palabra y cree en mí, si pasa por el juicio, ¿qué cosa no tendrá? Condenación. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ojo, primero es, escucho la palabra, creo, acepto a Jesús, ¿y qué cosa es estar en Cristo?
camino con Él. ¿Entienden el proceso? Escuchan la palabra, creen o aceptan a Jesús y caminan con Él. Por eso Romanos 8:1 dice, aquel que está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Se refugian en Él, caminan con Él. Eso es cristianismo auténtico, relación diaria con Dios. Muy bien, ¿cuántos deberán enfrentar el juicio? Miren 2 Corintios 5:10. El apóstol Pablo dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, mientras estaba vivo, ¿correcto? Porque cuando uno muere, el destino se definió según tus obras mientras tú estabas vivo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos comparezcamos ante el juicio. Ya les dije por qué era necesario el juicio, pero aquí hay otro detalle que yo quiero agregar. Fíjense, para los creyentes el juicio es sinónimo de esperanza. Es más, nosotros tenemos que anhelar pasar por el juicio. Y hoy toda la humanidad ya está pasando por un juicio. ¿Cuándo comenzó? En breve ahora lo veremos, ¿correcto? Porque el juicio en sí es en favor de los creyentes, a favor de aquellos que creen. Todo ser humano entonces va a pasar por un juicio, ¿correcto? Ahora, vamos a otro asunto. ¿Por qué cosas las personas serán juzgadas? ¿Por qué seremos juzgados? Vamos a leer algunos textos aquí interesantes. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. ¿Puede leer, Maribel? Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa descubierta, sea buena o sea mala. Gracias. Fíjense una cosa, ¿cómo es que la obra de juicio lo relaciona con temer a Dios y guardar sus mandamientos? ¿Qué relación tienen las dos cosas? Que hay algo interesante. Dice aquí Salomón, todo lo que tú tienes que hacer, todo lo que tienes que hacer es temer. Temer en la Biblia no es tener miedo. Temer significa respetar, reverenciar, amar. El temor tiene que ver con el amor, no con el miedo. Aquí puede traducirse así: ama a Dios, camina con Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. ¡Wow! Entonces, aquel que no teme y no guarda sus mandamientos, no le va a ir bien en el juicio. ¿Y el juicio qué cosa determina? ¿Quién se salva y quién se pierde? Vamos a otro texto. Miren acá, Mateo 12, 36 y 37. Yo os digo, esto está diciendo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, ¿cuándo? El día del juicio. Hasta de nuestras palabras, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué cosa? Condenado. Présteme atención aquí. Todos nosotros sabemos que somos salvos por gracia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero seremos juzgados por obras. Somos salvos por gracia, juzgados por obras, porque las obras, ojo, aquí un asunto, las obras nunca salvan al ser humano, eso está claro para nosotros, ¿verdad? Las obras son la evidencia, no son la causa, son la consecuencia, porque aquel que está en Cristo, las obras salen de manera natural. Pero aquel que quiere salvarse haciendo buenas obras está perdido, porque la salvación no está en las obras están en Cristo. Pero aquel que está en Cristo practica buenas obras. Es obediente, es fiel, guarda los mandamientos, hace las cosas porque ama a Dios, porque es fruto de su relación con Dios. ¿Recuerdan en el proceso de santificación? Cuando nosotros tenemos fruto, cuando estamos unidos ¿a quién? A la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál será la norma usada en el juicio? Miren, cuando una persona va a ser juzgada, existe un juez
existen libros, hoy voy a los libros, existe un acusador, existen testigos y existe un acusado. ¿Estamos bien hasta ahí? Hay otros elementos más, pero vamos a ilustrar de esa manera. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. Ese abogado, ¿en qué se convierte luego? En nuestro juez. ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. ¿Correcto? Pero todo juicio necesita una ley, ¿o no? A ver, ¿cómo yo te voy a condenar si no hay una ley que dice que tú has faltado a la ley para condenarte? ¿Quién es el que coloca la sentencia? La ley. Entonces, el juez todo lo que hace es verificar si aquel acusado faltó a la ley, porque si no faltó a la ley es una acusación falsa. Entonces estás libre, ¿por qué? Porque la ley no te condena. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no existe una ley, no existe juicio. Porque nadie puede decir, a ver, a mí me parece que, bueno, está bien, libre. No, tú estás condenado porque hoy amanecí mal y estoy de rabia. No, todo está estipulado bajo una ley. Y es la ley quien te dice, tú has faltado a la ley, esa es la consecuencia. ¿Correcto? Ahora, en el juicio divino existe una ley. Eclesiastés 12:13 dice, guarda los mandamientos y teme a Dios porque es todo del hombre. Sin embargo, vamos al libro de Santiago capítulo 1, versículo 25. Miren lo que dice Santiago 1:25 y luego Santiago 2:10 al 12. ¿Está bien? Por favor, Wilfrido. Santiago 1:25, la primera parte. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Muy bien. Wilfrido, ¿cómo se llama la ley? La de la libertad. Gracias. Lo resalté justo eso porque eso me interesa. ¿Por qué es necesario entonces mirar a la expresión, el adjetivo que coloca la ley? ¿Qué cosa es la ley? Perfecta. ¿Por qué es necesario? Porque aquel que mira, y no solo lo mira, sino que persevera en ella, no se olvida, sino hace, este es feliz. Bueno, yo soy feliz mirando, pero ¿por qué soy feliz? La respuesta está en el capítulo 2, versículo 10 al 2. ¿Puedes continuar leyendo, por favor? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Continúa. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Gracias. Amigos, el apóstol Santiago es tan claro. Dice así, todos vamos a ser juzgados, ¿correcto? Pero en este juicio, ¿qué cosa hay? Una ley. ¿Cómo se llama esa ley? De la libertad. Pues la ley de la libertad es el amor. Por supuesto que la ley está basada en el amor. Pero para que nadie tenga duda de qué ley se está hablando, es la ley de Éxodo 20. Incluso él toma 2 mandamientos, no matarás y no cometerás adulterio, para que nadie dude. Entonces, ¿de dónde nace la idea? Que la ley fue abolida en la cruz, que hoy ya no necesitamos ley. Por la ley seremos juzgados. ¿De qué ley está hablando Santiago? Miren, vamos a Éxodo capítulo 20. Versículo 13 dice, no matarás. Versículo 14 dice, no cometerás adulterio. El apóstol Santiago está tomando 2 mandamientos de toda la ley, ¿correcto? No es otra ley de la cual está hablando. Algunos dicen, no, esta ley nos esclaviza, esta ley es una carga. ¿Qué cosa dice Santiago? Esta ley nos liberta. Porque aquel que está en armonía con la ley no va a ser condenado. ¿Por qué no va a ser condenado? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios y aquel que está en armonía con la ley de Dios no va a ser condenado porque en su corazón hay amor. La ley refleja el amor. Amor a Dios y amor al prójimo.
Ah, no, pastor, la ley ya fue. Queridos, aquel que dice la ley fue para el antiguo, la ley fue para el judío, la ley ya no existe más, tiene que leer lo que dice Santiago. Santiago escribe su carta muchos años después de la resurrección de Cristo. Y él dice, seremos juzgados por esta ley. Y está tomando la ley eterna, la ley escrita por el dedo de Dios. La ley escrita en Éxodo capítulo 20. Y otra cosa, dice así, aquel que guarde toda la ley pero ofende en un punto, quiere decir, miren lo que dice Santiago, aquella ley, que es la ley de la libertad, tienen que guardarla, ¿qué cosa? Toda. Y para que nadie confunda de qué ley estoy hablando, voy a tomar 2 mandamientos de esa ley. No matarás y no cometerás adulterio. Porque por esa ley seremos juzgados. Querido, la ley no es una carga, la ley no es un yugo, la ley es un cerco protector. La ley son principios de felicidad que Dios dio para que el ser humano no pueda caer en la esclavitud. Y aquel que camina en armonía con Dios, Él lo coloca en armonía con su ley, por una razón, porque su ley está basada en el amor. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con tu amor a Dios, y los 6 últimos mandamientos tienen que ver con tu amor al prójimo. No existe juicio sin ley, entonces la ley es el código por el cual tú y yo seremos juzgados. Si alguien te dice que la ley fue abolida, que hoy ya no necesitamos de ley, querido, hoy vamos a comprender en este programa y en el próximo la importancia que tiene la ley. Mas hoy comprendimos que la ley es la norma en el juicio. No cambies el canal. Estamos de regreso. Este es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, ya sabes que puedes adquirir todo este contenido totalmente gratis a través del curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Escríbenos ahora mismo a nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 y adquiérelo ahora mismo. Si estás en Sudamérica recibirás en formato físico, fuera de Sudamérica en formato digital. Es un curso a todo color donde están todas las enseñanzas que estamos aquí conociendo a través del estudio de la Biblia. Solicítalo ahora mismo, ahí ya tienes nuestro número de WhatsApp. Estamos hablando acerca del juicio y ya vimos que en ese juicio tenemos un abogado, un juez, hay un acusador, hay testigos, pero también hay un código. Nadie te puede declarar culpable, ojo con lo que estoy diciendo, nadie te puede declarar culpable si no hay una ley que te diga que eso es malo. Por ejemplo, yo voy dirigiendo y no veo semáforo. Y yo paso de frente porque no hay una ley. Para mí el semáforo es una ley que me puede decir avanza, detente, correcto. Pero si no hay semáforo, nadie me condena por eso. ¿Cuándo hay una condenación? Cuando yo me paso el semáforo cuando está en rojo. El semáforo, el rojo me dice que tengo que parar y yo paso. Entonces yo tengo una multa. ¿Por qué tengo una multa? Porque la ley estipula que yo, cuando estoy conduciendo, cuando el semáforo está en rojo, tengo que parar. Entonces, cuando alguien me dice, tienes que parar porque pasaste la calle, ¿qué tengo que parar? ¿Qué tengo que pagar? ¿Hay algo que me dice pare? No. Entonces, ¿cómo me juzgas si no hay ley? ¿Están comprendiendo, no? La ley funciona como norma en el juicio. ¿Por qué? Porque Dios muestra su justicia diciendo, tú no te salvas por esto. Ahora, la ley nos salva. Somos salvos por la gracia de Cristo. Pero ¿cuál es el asunto de la ley? Es la evidencia de que yo camino con Dios, de que mi vida esté en armonía con Dios. Por eso es que la ley es llamada ley de la libertad. Dios no esclaviza, Dios liberta. Y piensen conmigo un momento. Aquel que observa la ley es libre. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio. ¿Cuántos problemas se hubiesen evitado por observar la ley? Entonces, la ley de Dios es una ley de amor, basada en el amor. Es para no caer en la esclavitud del pecado. Es para nuestro bien. Y aunque parece negativa porque comienza con no, detrás de cada no hay un sí de parte de Dios para protegernos. Por eso es que cuando dice somos juzgados por las obras, es cuánto nuestra vida está en armonía con su ley. Porque obras son fe, obediencia, lealtad a Dios. ¿Y cómo demuestro? ¿Cómo lo hago público? ¿Cuáles son esas obras? Esas obras es cuando mi vida está de acuerdo a la ley divina.
Soy salvo por la gracia de Dios, pero soy juzgado por obras. Ahora fíjense, la ley de Dios entonces será la norma de juicio. La ley no puede salvar, correcto, pero la ley es la norma de juicio. Es a través de ella que yo conozco el pecado. ¿Cómo yo sé que lo que estoy haciendo es malo? La ley lo dice. Entonces, la ley me puede condenar. ¿Cuándo me condena la ley? Cuando yo rompo la ley. Pero cuando yo no rompo la ley, yo no tengo ningún problema con la ley. Es más, la ley me protege. ¿Comprenden? ¿Para quién entonces la ley es allí una carga tan pesada? Para aquel que le gusta transgredir la ley. Pero para aquel que vive en armonía, no tiene ningún problema. ¿Correcto? El apóstol Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Saben qué significa eso? La finalidad de la ley es Cristo. El objetivo de la ley es Cristo. Porque la ley no fue colocada para salvar. La ley fue colocada para mostrar el pecado. La ley fue colocada para decirte, tú cometiste una falta, pero yo no te salvo. Quien te salva, ¿quién es? Es Cristo. En el próximo programa vamos a hablar detenidamente sobre la ley de Dios. No tiene la función de salvar, pero sí tiene la función de decirnos qué es pecado y que nosotros tenemos que cuidarnos de ello porque vamos a ser, ¿qué cosa? Juzgados. Y ese juicio será en base a esa norma, que es la ley de Dios. Muy bien. Por eso se llama la ley de la libertad. El pecado esclaviza, pero la ley nos liberta, la ley nos protege. ¿Correcto? Existen 3 fases de juicio. 3 fases, ¿correcto? La primera fase de juicio se llama juicio investigador o juicio preadvenimiento. ¿Por qué preadvenimiento? Porque ocurre antes de la venida de Jesús. Presten atención aquí. ¿Por qué se necesita un juicio antes de la venida de Jesús? Porque en este juicio se determina cuando Jesús viene, quién resucita y quién no. ¿Se acuerdan de las 2 resurrecciones? En este juicio se determina entonces quién se va y quién se queda. ¿Cómo Dios muestra su justicia para salvar a alguien y condenar a otro? Primero pasando por un juicio. Ese juicio se llama preadvenimiento. Otra cosa que tienen que comprender, en esta primera fase de juicio no entra toda la humanidad. Pero tú puedes decir, ¿acaso no toda la humanidad será juzgada? Es verdad. Pero en esta primera fase de juicio, ¿sabes quiénes entran? Solo aquellos que dicen creer en Jesús. ¿Por qué? Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si vas al versículo 18 dice, el que no cree ya fue condenado. Entonces, aquel que dice yo acepto a Jesús y yo creo en Jesús, pasa por la primera fase de juicio. ¿Por qué pasa por la primera fase de juicio? Para comprobar si aquel que dice ser cristiano es. ¿Comprenden? Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. Entonces, yo acepto a Jesús, yo amo a Jesús, ya estoy salvo. Espera un momento. Tú pasas por un juicio para comprobar si realmente has entregado tu vida y caminas con Jesús. Entonces, ¿quiénes entran en esta primera fase? Todo aquel que dice creer en Jesús, para comprobar a través de sus obras si su vida está en armonía con Dios. Si realmente fue salvo por la gracia, su vida va a estar transformada y va a estar colocada en armonía con la voluntad de Dios. En la primera fase de juicio pasa todo aquel que dice creer en Jesús, para definir quién de aquel que dice que cree realmente cree. ¿Comprenden esto? No pasa toda la humanidad. ¿Pero por qué no? Porque la Biblia dice, aquel que no cree ya no necesita pasar por un juicio. ¿Por qué no necesita? Porque ya él mismo eligió ser condenado. No es que Dios le condenó. Él solo eligió ser condenado al no creer en Jesús. ¿Y cuándo inició este juicio? Daniel 7, 9 y 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Anciano de días en profecía significa aquel que es sublime, aquel que tiene sabiduría. Y dice, cuyo vestido era blanco como nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, las ruedas era como fuego ardiente, un río procedía, salía delante de él. Miren lo que dice, millares de millares le servían, millones de millones asistían, el juez se sentó. ¿De qué está hablando? De un juicio. Y los libros, ¿qué cosa fueron? Abiertos. ¡Wow!
¿Cuándo entonces comenzó este juicio? ¿Cuándo comenzó este juicio? Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 8, vamos a encontrar la profecía más larga de toda la Biblia, que se llama la profecía de las 2300 tardes y mañanas. No sé si ustedes han escuchado acerca de esa profecía. Y yo voy a recomendar a mis amigos que están viendo este programa que puedan entrar en YouTube y puedan buscar Biblia Fácil Daniel. Yo aquí no voy a poder explicar con detalles esta profecía. Esto yo lo explico en 2 horas, en 2 programas, y aún así nos falta tiempo. Así que hoy solamente voy a mostrar algunos detalles de las 2300 tardes y mañanas. Dios le muestra a Daniel y dice, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Cuál era el santuario? Aquel santuario que Dios había mandado a Moisés a fabricar en la tierra. Solo que cuando Daniel recibe la visión, piensa que el santuario que va a ser purificado, ¿cuál es? Es el santuario terrenal, solo que el santuario terrenal fue destruido. ¿Comprenden? Entonces Jesús estaba hablando de un santuario no terrenal, sino de un santuario celestial. Correcto. ¿Qué cosas se hacían en el santuario? Présteme atención aquí porque voy a explicar de manera tan breve. Todos los días se hacían sacrificios. El pecador llevaba un cordero perfecto y lo sacrificaba en el atrio, que era la parte externa del santuario. El sacerdote le daba un cuchillo, él degollaba al cordero, la sangre manchaba su vestido del pecador. El sacerdote tomaba la sangre y entraba al lugar santo. Y en el lugar santo esparcía 7 veces en las cortinas, porque había una cortina que dividía lugar santo y lugar santísimo. Eso se hacía todos los días, se hacía sacrificio por el pecado y sacrificio por el pueblo, el sistema de sacrificios. Pero una vez al año, que era el 10º día del 7º mes, en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. Durante todo el año actuaba ¿quién? El sacerdote. Pero una vez al año, 10º día del 7º mes, entraba el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para purificar el santuario. Ese acto de entrar al lugar santísimo se llamaba día de juicio. ¿Por qué día de juicio? Porque todos los pecados que habían entrado al lugar santísimo, ¿cómo entraron? Por medio de la sangre del cordero. Miren, como cuando yo cometí un pecado, colocaba mi mano primero sobre el cordero y confesaba mis pecados. Mi pecado se transfería ¿a quién? A la del cordero. ¿Ese cordero a quién representaba? A Cristo. Cuando el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y lo colocaba allí en las cortinas, quiere decir que mi pecado fue transferido al cordero, y el cordero ¿a dónde lo colocó? Dentro del santuario. Entonces ese santuario tenía que ser purificado, es decir, limpiado, porque todos los pecados que entraron necesitan ahora ser eliminados. Y ese día se vivía un día de juicio. Todo el pueblo estaba alrededor del santuario. Todo el pueblo, aquel que no se había arrepentido, moría en ese día, porque era un día de juicio. El sumo sacerdote tenía una vestimenta pura porque estaba en la presencia del Dios mismo. Dios descendía. La gloria del Shekinah, que es el término hebreo, la gloria de Dios descendía sobre el santuario. Y allí ocurría la purificación. Entonces, cuando dice 2300 tardes y mañanas, en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, Dios le muestra a Daniel lo siguiente. El inicio de este periodo está dividido en algunas fechas. Dice, desde la orden para reedificar los muros de Jerusalén, empieza a dividir algunos periodos. ¿Correcto? 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Para qué pueblo? Para el pueblo de Israel. 70 semanas equivale a 490 años, porque 70 por 7 es igual a 490. Pero en profecía, un día equivale a un año. ¿Correcto? Según Números 14:34 y según Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Un día equivale a un año. 490 años de las 2300 fueron dedicadas solamente ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Por eso cuando Jesús vino dijo, yo no he sido enviado sino a salvar a la casa de Israel. Israel estaba viviendo los últimos años de oportunidad.
Y Jesús vino para salvarlos, pero ellos se resistieron. Ahora, en esas 70 semanas, ¿saben qué cosa ocurriría? La semana más importante, aparte de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, era la última semana, que eran los 7 últimos años. Esos 7 últimos años comenzarían con el ungimiento del Mesías. El ungimiento del Mesías representa el bautismo de Jesús. Y Jesús ya estaba profetizado incluso 600 años antes, ¿cuándo sería su bautismo? Jesús se bautizó conforme a la profecía en el año 27. ¿Correcto? Y dice que después del ungimiento, dice que hará cesar el continuo sacrificio a la mitad de semana. ¿Qué significa hará cesar el continuo sacrificio? Que el sistema de sacrificios terminarán. ¿Por qué? Porque Cristo morirá a la mitad de semana. Ahora sumamos 27 más 7, 34. En el año 34 muere Esteban. Y cuando muere Esteban se termina la oportunidad para el pueblo judío. Pero a la mitad de semana morirá Cristo. 27 más 7, 34. ¿Cuál es la mitad? El año 31 Jesús murió. Todo estaba en la profecía. De manera exacta, pero era apenas 70 semanas. Ahora, dice que el santuario será purificado ¿dónde? En el cielo. Y uno puede decir, pastor, ¿acaso el cielo se contamina? Miren, cuando Jesús subió al cielo, fue para hacer la obra de intercesión, para actuar como nuestro sacerdote. Pero después de las 2300 tardes y mañanas o 2300 años, Jesús tomaría una nueva función, que es la función de sumo sacerdote. ¿Por qué sumo sacerdote? Porque a partir de ese tiempo se viviría un juicio. ¿Recuerdan qué significaba cuando el sumo sacerdote entraba? Era un día de juicio. Entonces, después de las 2300 tardes y mañanas, comenzaría Jesús una doble función. No solamente de intercesión, sino también una obra de juicio. ¿Y cuándo se cumplieron esas 2300 tardes y mañanas? Si sumamos el año 457, empezamos a sumar las 70 semanas que fueron para el pueblo de Israel, que terminaron en el año 34. Sumamos entonces 2300 años menos los 490 años que fueron para el pueblo de Israel, nos dan 1810 años. ¿Qué nos faltaría para llegar a las 2300 tardes y mañanas? ¿Cómo lo sumamos? Es fácil. Nosotros entonces sumamos, ¿cuándo terminaron las 70 semanas? En el año 34, más 1810 años, entonces nos da el año 1844. Esa fecha estaba marcada en el calendario divino como un día de inicio de juicio, ¿dónde? En el santuario celestial. No es que el santuario se haya contaminado de pecado, sino que desde ese día se inicia un juicio y se eliminan los registros de los pecados de todos los hombres. Ahora fíjense una cosa, existe una segunda fase de juicio que es el juicio comprobatorio. 1 Corintios 6:3 dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que nosotros vamos a juzgar a toda la humanidad, incluso a los ángeles? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Vi un trono blanco, el que estaba sentado delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vi muertos, grandes, pequeños, de pie. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, donde fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Dónde? En los libros. ¿Por qué fueron juzgados? Según sus obras. ¿Quiénes juzgan aquí en esta segunda fase? ¿Saben quiénes? Los redimidos. Esta segunda fase se llama juicio comprobatorio. ¿Por qué juicio comprobatorio? Porque en el cielo nosotros tendremos acceso a los registros para saber por qué fulano se perdió. ¿Por qué? Recibió tantas oportunidades, rechazó la gracia de Dios. Entonces, la eternidad comenzará sin un rastro de duda. Este juicio no es para determinar quién se salva. Este juicio se llama comprobatorio porque solamente es para comprobar ¿qué cosa? La justicia divina. ¿Correcto? Nosotros ahora empezamos a juzgar ¿a quiénes? A los perdidos. Ahora existe una tercera fase del juicio. Juan 27 es un texto que ya hemos leído. Dice que Satanás es suelto de su prisión y luego se reúnen todos para atacar el campamento de los santos de la ciudad amada. Descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cómo se llama este juicio? El juicio ejecutivo, es decir, donde se ejecuta la sentencia. Entonces, desde 1844, no sabemos hasta cuándo, nosotros todos pasamos por un juicio, todos los días. Por eso la Biblia dice, cada mañana nuevas son tus misericordias. Cada día se renueva la gracia de Dios. Cuando nosotros morimos, sellamos nuestro destino.
¿Ustedes saben cuándo somos juzgados? Hoy. Estamos siendo juzgados todos los días. Y el día que nosotros vivimos separados de Dios, estamos condenados, aun cuando digamos que somos creyentes. Pero si hoy estoy perdido y digo, Señor, perdóname, y nuevamente me agarro del brazo poderoso de Jesús, estoy salvo. Y yo voy a pasar por el juicio todos los días, porque todos los días mis obras son juzgadas. Todos los días hay un enemigo que me acusa, pero todos los días tengo un abogado que me defiende, si es que yo lo busco. Por eso vida cristiana es una relación diaria. No es una relación de una vez por semana ir a la iglesia. Vida cristiana no tiene que ver con las cosas que yo haga para salvarme. Vida cristiana tiene que ver con cuánto tiempo dedico para relacionarme con Cristo. Por eso es que el juicio no es para dar miedo a la gente. Es solamente para invitar que las personas se agarren del brazo de Jesús. Segunda de Pedro 3:7 dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra para el día de juicio. Todas las cosas han de ser deshechas. ¿Cómo nosotros podemos andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán encendidos, serán deshechos, todo será quemado? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque en esa primera fase de juicio, nosotros nos aferramos del brazo poderoso de Jesús. Los cristianos no tenemos ningún motivo para poder tener miedo al juicio, por una sencilla razón. Porque aquel que hace de Jesús su abogado todos los días, está libre de condenación. Este es el juicio ejecutivo. Cuando la ciudad santa desciende del cielo, dice que los perdidos se levantan como la arena del mar. Y todos quieren hacer guerra, todos quieren conquistar la ciudad santa. Y es en ese momento que viene la ejecución o la tercera fase de juicio, donde serán quemados eternamente. Pero la palabra eterno significa eterno en consecuencias, porque nunca más tienen esperanza de volver a vivir. Es por eso que hoy es el día para decir a Jesús, Señor, yo quiero que tú seas mi abogado. Hoy las puertas del cielo están abiertas. Hoy Jesús es tu abogado. Pero un día ese mismo abogado será tu juez. Y Él te juzgará de acuerdo a un código que es su ley. Las obras no te salvan, lo que te salva es la relación que tengas con Jesús. Por eso hoy te invito a hacer de Jesús la mayor y la mejor experiencia diaria de tu vida. Camina con Jesús. Él es garantía de tu salvación. Coloca a Jesús en el primer lugar de tu vida. Que Él sea lo primero, lo último y lo mejor que tú puedas tener en la vida. Cuando caminas con Él, no existirá ninguna condenación para ti. Pasarás esta primera fase como un salvo, como alguien que espera vivir con Jesús eternamente. Cristo quiere salvar a todos, pero no todos quieren ir con Él. Déjame hacerte una pregunta. Si hoy fuese tu último día de vida y hoy murieses, ¿cuál es el destino que has elegido? ¿Estás aferrado a Jesús? Si Cristo tuviese que venir hoy, ¿en cuál de los dos grupos estarás? Oh querido, nuestra vida es corta, nuestra existencia sobre esta tierra es pequeña, pero es suficiente como para poder elegir la eternidad al lado de Jesús. ¿Qué haces perdiendo tu vida en el alcohol, en la droga? ¿Qué haces hundido en la miseria del dolor, sufriendo sin Cristo? Cuando los brazos de Jesús se abren para decirte, yo quiero salvarte. Todos los días somos juzgados. Y si tú sabes que hoy estás condenado, no estás condenado para siempre porque tienes vida. Aférrate a Jesús, haz de Él tu amigo, Él es tu abogado. No importa la miseria donde has caído, Cristo te levanta, renueva tu vida, transforma tu vida, coloca tu vida en armonía con su ley, porque por su ley serás juzgado y Él te salvará. ¿Quieres hacer de eso tu experiencia hoy? Queremos nosotros también que Dios pueda tomar nuestra mano, Dios pueda ser nuestro abogado y defensor. Vamos a orar. Querido Dios,
entregamos nuestra vida y hoy queremos aferrarnos a ti, entregarnos a ti. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y queremos tener una experiencia maravillosa de caminar todos los días con Jesús, porque Él es nuestra única garantía de salvación. A partir de hoy, que cada día podamos renovar nuestro compromiso contigo y aceptar la gracia que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa.